Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, estimados cibernautas, dependiendo el momento y el lugar en el cual ustedes me están escuchando. Una vez más, damos inicio a su casa, su canal, doctora Julia Sáenz, y ahora, en este momento, en este periodo, vamos a estar haciendo una serie de reflexiones académicas con respecto a puntos, a temas de interés a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué hacemos esto? Siento que es un compromiso que tengo como académica con mis estudiantes principalmente, con los cibernautas que me escuchan de diferentes partes del mundo. Ya pasamos un mes de fiestas dicembrinas en el que cada uno de nosotros y dentro de la famosa burbuja familiar que se habla a nivel internacional con el problema, con la situación emergente de la pandemia o plandemia, y creo que ya es el momento de retomar nuevamente nuestros conversatorios académicos. Hoy yo quiero que conversemos sobre un tema que nos atañe a todas las personas. Libertad de expresión y los instrumentos jurídicos internacionales, como por ejemplo la Convención Americana, los principios o la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, y hagamos un parangón con la legislación penal panameña. Con esto, yo los insto a todos los que me escuchan que de la misma manera trate de buscar el texto legal penal de su país. Trate de buscar constitución y código penal de sus respectivos países, pero vamos nosotros a tener la referencia del código penal panameño. Yo no quiero implantar en ustedes ninguna opinión, ninguna forma de pensar. Lo que yo quiero como docente y como educadora es darle las herramientas para que sean ustedes mismos los que se forjen una opinión al respecto. Muchas personas me dicen, pero bueno, Julia, te la pasas hablando de México, te la pasas hablando de otros países, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, pero no aterrizas en Panamá. Y yo lo que le señalo a esas personas es que nosotros no somos una isla. El Estado panameño es él y sus circunstancias tratando de hacer un parangón con lo que en algún momento dijo el filósofo español Ortega y Gasset: el hombre es él y su circunstancia. Entonces, el Estado es él y su circunstancia. ¿Por qué? Porque el Estado es una persona jurídica que forma parte de una comunidad internacional. Bien, estimados cibernautas de México, mi segunda patria, Chile, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, Colombia, Salvador, Honduras, España, hay una parte de Bielorrusia, otra parte de habla hispana en Estados Unidos, que me hacen el favor de escucharme. Mis queridos estudiantes panameños, tanto de la Universidad de Panamá como de la UNACH, aunque estamos en un periodo de receso, pero en algún momento alguno de ellos me harán el favor de escuchar estas reflexiones. Yo le pido que si es primera vez que usted está en este canal, bienvenido sea. Suscríbase. La suscripción es totalmente gratis. Si le gustó, dele like y comparta. Vamos a empezar, si usted me lo permite, vamos a hacer aquí, vamos a compartir pantalla.
Vamos a compartir aquí pantalla. Perfecto. Y vamos a tratar de ir rápidamente con nuestro tema a reflexionar el día de hoy. La libertad de expresión y la Convención Americana. Mucho se está hablando en el hemisferio norte con respecto a la libertad de expresión. Lo que pasa en el hemisferio norte repercute en el hemisferio sur y por lógica y sentido común en América Central, que todavía no está definida si es norte, si es sur. Algunos hablan que la mitad corresponde al hemisferio norte, la segunda mitad al hemisferio sur, pero yo recuerdo mis clases de geografía hace 40 años atrás, cuando nos señalaban que no pertenecíamos ni a uno ni a otro, porque el istmo centroamericano era el puente que unía a los dos hemisferios. Pero el punto está en que lo que ocurre en una parte repercute en otra. De hecho, la pandemia o pandemia, como ustedes le quieran llamar, ocurrió en China, en la ciudad de Wuhan, y repercutió en el mundo entero. Yo no voy a repetir todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo con respecto a la libertad de expresión. Juzgue usted por sí mismo. Para nosotros hablar de libertad de expresión, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es la libertad de expresión y bajo qué sistemas políticos podemos nosotros hablar de libertad de expresión. Entonces yo he tratado aquí de traerles a ustedes una definición muy sencilla de ambas cosas. Primero, la libertad de expresión implica un derecho y yo también le añadiría, además de este derecho, un deber. Un derecho que tiene toda persona de poder transmitir el conocimiento que tiene con respecto a una cosa, a una persona, a un suceso, a un hecho. Pero también es la obligación de que la transmisión de dicha información sea veraz, sea auténtica y no tenga un doble sentido, es decir, que no trate de desvirtuar el objetivo o la finalidad principal del transmitir una información, que es el de informar a las demás personas, que las demás personas sepan de la existencia de un hecho, suceso o cosa. Esa es la libertad de expresión en términos generales. Ahora, esa libertad de expresión, que es un derecho y un deber establecido en instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención Americana, la Declaración de los Principios de la Libertad de Expresión, las constituciones de nuestros países, es protegido a través de la legislación penal de nuestros diferentes países, necesita un medio, un vehículo para poder lograrse, llevar a cabo este derecho. Entonces, teóricamente, de todos los sistemas políticos que existen en el momento, el sistema político viable, en principio, para lograr esto, es el denominado democracia. Entonces, en palabras sencillas, porque esto no es un curso de ciencias políticas, son reflexiones académicas. ¿Qué podemos nosotros entender por democracia? Sencillo. Es un sistema político que desarrolla una forma de gobierno en el cual se señala que es el pueblo, es decir, las personas que forman la población de un estado, la sociedad de un estado, quienes van a elegir a sus gobernantes. Y ese mecanismo de elección debe estar previamente establecido en la ley, estableciendo también
todos los mecanismos que serán utilizados por esos gobernantes para dirigir el país. Es decir, que esa democracia no es nada más que el gobierno le pertenece al pueblo. No, tenemos que entender qué significa esto. Esto quiere decir que los gobernantes no son absolutos, que los gobernantes no van a ser eternos, van a ser por un periodo de tiempo, van a ser escogidos según un mecanismo establecido en la ley, el tiempo estará también establecido en la ley, y ese mecanismo y esas personas que van a escoger a ese gobernante es el pueblo. ¿Qué implica el pueblo? Porque a veces pensamos que pueblo está vinculado a una denominación de estratos sociales. No, pueblo somos todas las personas que conforman la sociedad que le da vida a la estructura jurídica que nosotros conocemos como Estado. Eso es lo que significa la democracia. Pero esa forma de gobierno y esa forma de actuar se tiene que hacer en un orden. ¿Quién marca ese orden? Ese orden lo marca la ley, las normas jurídicas. Dicho esto, hay una declaración de principios sobre la libertad de expresión. Fíjese, es muy importante que los países, y yo creo que con esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, países totalitarios y no totalitarios, demócratas y no, es decir, democráticos o no democráticos, están entendiendo que a todos estos instrumentos internacionales es importante suscribirse porque nosotros no sabemos en qué momento lo tengamos que utilizar. ¿Se fija? Y si usted no es suscriptor, entonces no le ampara a ninguna de las partes. Dentro de estos principios, yo les voy a mencionar por razón del tiempo algunos, pero ya les estoy remitiendo donde usted debe accesar a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Y si usted desea analizar más a profundidad, yo le invito a que vaya a mi sitio web www.doctorajuliasainz.com y usted lo puede poner solo www.doctorajuliasainz.com.pa. Usted accesa a la página web y accesa en la parte de abajo del portal al link de la OEA y usted pone Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión y le va a presentar la exposición de motivos, que siempre es importante verla, que dijeron todos los estados suscriptores, porque ya aquí en los principios, discúlpeme, aquí nos vamos a ir directamente a los principios. En el numeral 1, si me sigue con el cursor, me habla que la libertad de expresión es un derecho. Es un derecho fundamental e inalienable. Quiere decir que es una garantía fundamental y debe estar establecida o tiene nivel constitucional en cada uno de nuestros países. Además, es inalienable, quiere decir que yo no puedo ceder, prestar, hipotecar ese principio. Y aunque me hagan firmar cualquier documento señalando que renuncio a ese principio, no es válido porque es inalienable y tiene nivel constitucional. Y aquí me dice, este principio en el numeral 2 guarda relación con el artículo 13 de la Convención Americana que vamos a ver. Y señalan que la libertad de expresión no solamente es el derecho de informar, sino el derecho que tengo de recibir información. Yo no puedo estar aislada, que yo prenda el televisor, la radio, me vaya al computador, a las redes sociales, al internet, y resulta que hay
un silencio cómplice que le llamo yo. Todo el mundo está silente. No, porque yo tengo derecho a estar informada, a que me digan qué es lo que está pasando a mi alrededor, a nivel de mi país, a nivel del continente, a nivel del mundo entero. Y esa información implica las opiniones de las personas. Esto que yo estoy haciendo, estas reflexiones académicas, es mi derecho como educadora de transmitir una información. Y de ese 2, yo me voy a saltar porque son 13 principios, al 5 que habla de la censura previa. Aquí dice que la censura previa, interferencia, opresión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión, información, todo aquello que emita una censura hacia una información que tiene como finalidad que las personas se enteren de lo que está sucediendo, no puede ser reprimida. No puede ser reprimida. Y si hay una censura, debe existir en la norma previamente, por eso habla la censura previa. Las razones por las cuales se censura debe estar establecida previamente en la ley. Yo le decía en las clases a mis estudiantes de Derecho Penal que el principio de legalidad que hacíamos muy nuestro los penalistas y los procesalistas tiene un espectro amplio. En penal les decimos, ninguna persona puede ser procesada por la comisión de un hecho punible que no ha sido previamente descrito en la ley. Pero ese principio de legalidad va más allá. Ese principio de legalidad señala todo debe estar establecido en la ley. Todo que explica o todo aquello que implica la prohibición de algo y sobre todo de los derechos debe estar establecido previamente en la ley. No es que un día amanece una persona y dice censurado, suspendo. No, cuidado, porque cuando esto pasa en lugares que siguen todos los mecanismos donde se puede ejercer la libertad de expresión y que es una democracia, ¿qué dirán en los países en que no existe la democracia o en países en que existe una democracia simulada? Porque en realidad se encuentran sistemas dictatoriales. Eso es preocupante porque entonces, ¿a qué instancias internacionales nosotros podemos abocar? ¿Cuáles nosotros podemos incoar? Es decir, ¿a dónde nosotros podemos excitar, interponer una acción para que ese derecho sea restaurado? Por eso es que hay que estar atentos a todo lo que sucede en el hemisferio norte, porque eso repercute en nuestros países. América Latina, a lo largo de la historia, ha sido un lugar donde se han desarrollado dictaduras férreas, civiles y militares. Nosotros tenemos que estar siempre atentos de lo que está sucediendo, pero lastimosamente nos dejamos llevar por la corriente. Yo estoy bien y mientras yo estoy bien y a mí nada me perjudique, que el agua corra por donde quiera. Y no es así, porque puede desviarse ese agua e inundar el lugar donde estoy. El numeral 6, y esto hace alusión al principio 5, la censura previa, todo debe estar
previamente establecido. Seis, toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones. Y para ello no tiene que ser periodista. Las redes sociales han convertido a muchas personas en periodistas y la han puesto a la palestra porque han hecho uso de algún conocimiento o información que tienen para tratar de divulgarlo. Hay algo también importante que tenemos que tener en cuenta, no por el hecho de que tengo el derecho y el deber de informar algo, yo no voy a ser responsable con la forma y lo que digo. Alguien me dice una vez, pero es que tú hablas con mucho tacto, no vas de frente al hecho. Digo, no, eres temerosa. Digo, no, no es que sea temerosa, es que yo no me puedo quitar el chaleco de educadora, de académica, de docente, de investigadora. Y una de las principales normas que nos enseñan al investigador, al académico, y nos enseñan en nuestra facultad de Derecho que nosotros no podemos hablar sin una prueba fehaciente. No podemos aseverar algo del cual nosotros no estamos seguros. Eso por una parte. Y por otra parte, nosotros tenemos que ver y analizar y escuchar a todas las personas que intervienen en el problema. Pero eso no quiere decir que nosotros no dejemos de dar las herramientas que le puedan servir a personas que tienen una mayor información a forjarse una opinión. ¿Se fija? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? El principio 11 habla que si bien es cierto, los funcionarios públicos tienen un mayor escrutinio de la sociedad, es decir, todo el mundo está pendiente de ellos, está pendiente es de la labor que ellos están desempeñando como funcionario público, no de su vida personal, no de su vida familiar, no de cómo se viste, no de cómo se arregla, si sus hijos son brillantes, talentosos o no, siempre y cuando eso no forme parte o no esté interfiriendo en el ejercicio de su función. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, en Panamá y en la mayoría de los países de América Latina, hay figuras delictivas que hablan y que protegen el honor de las personas. Delitos contra el honor. Y se habla del delito de injuria y del delito de calumnia. Y por ejemplo, en Panamá, en uno de los artículos se establece claramente que quien esté haciendo señalamientos de la vida privada de una persona y esa vida privada haga alusión a su vida conyugal, aun cuando la persona que hace el aseveramiento tenga la razón y tenga prueba, no es válido y se considera que cometió delito de injuria. ¿Por qué? Porque hay una parte que hay que proteger a todo individuo, porque así como tenemos derecho a la información y tenemos el derecho a informar, a emitir nuestra opinión, también se nos llama a que tenemos el deber de actuar con juicio, con cautela y con la reserva necesaria, porque si no nosotros podemos incurrir en apología del delito, nosotros podemos incurrir en delitos contra el honor. A veces, cuando nosotros tomamos bando en alguna situación, no sesgamos la información. Solamente queremos escuchar lo que nos conviene o lo que va acorde a nuestro punto de vista.
Por eso yo estoy haciendo estos programas de reflexiones académicas. Tenemos que escuchar ambas partes para poder tener nuestra opinión y todo contrastarlo, discúlpenme, todo contrastarlo con las legislaciones nacionales e internacionales. Yo busco forjar cibernautas con opinión propia, fundada en los instrumentos jurídicos internacionales. Y sobre todo a los estudiantes que me estén escuchando y que van a ser los futuros fiscales, jueces, magistrados de Panamá y del mundo entero. El artículo 13 de la Convención Americana nos habla de libertad de pensamiento y expresión. Y aquí nos habla en el segundo inciso de ese deber, porque en el primer inciso nos dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Sígame aquí con el cursor. Por eso yo les hablaba que es un derecho y un deber, pero en el segundo, en el numeral 2, me establece a esa libertad de expresión y de pensamiento, que es un derecho, pero que también es un deber. ¿Y por qué usted dice eso, doctora? Porque me dice las pautas, los requisitos. Debo respetar a los demás, respetar a los derechos, respetar la reputación de los demás, porque eso forma parte de la honra del individuo. La honra del individuo tiene que ver con su moral y tiene que ver con la salud social que hay de él, con su aspecto profesional, con su aspecto como individuo, como profesional, como ser humano, como esposo, como esposa, como madre, como hijo, como hermano, como miembro de la sociedad. Y el segundo punto es la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Acuérdese usted que todo Estado tiene el derecho y el deber de proteger su personalidad jurídica, mantener el orden público, mantener el status quo y todo gobernante, mientras esté vigente su periodo de gobernar, su periodo de gobierno, tiene el derecho de establecer las estrategias y mecanismos legales para mantenerse en ese periodo. Entonces, por eso es un deber esa libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Yo no puedo estar diciendo lo que a mí me da la gana. Yo no puedo venir aquí a estarle haciendo imputaciones sin una fundamentación a ninguna persona, sea funcionario público o no sea funcionario público. Yo tengo que tener evidencias que sustenten eso, y aún teniendo evidencias que sustentan eso, yo no soy fiscal, yo no soy juez para poder decidir al respecto. Hay que tener mucho cuidado. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. Tumbo la señal. No se puede transmitir nada. No subo programas. Yo tengo un canal que no he podido subir absolutamente nada, que dicho sea de paso, los invito conversando con doña Julia, porque los temas son espirituales. Análisis del texto bíblico, orar con la comunidad. No me lo suben, yo lo subo y no dejan que el programa, lo rechazan, no dejan que el video suba. Están atentando contra la libertad de expresión y la libertad de culto. Y aquí mismo por estas redes del YouTube. El numeral 5, aquí señala que estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra o la apología del odio nacional, racial o religioso. En la mayoría de sus países, busquen en el Código Penal, está apología del delito.
Esa apología del delito quiere decir instar a las personas a la comisión de una figura delictiva. Vamos a ver qué dice el Código Penal panameño. Recuerde, los que no son panameños, los cibernautas de otras latitudes, consulte con su Código Penal, consulte con su Constitución y aquí tiene el texto de la Convención Americana. Si usted no tiene su propio texto legal, porque no es abogado y usted acaba de sintonizar este programa, vaya a mi sitio web www.doctorajuliasaenz.com y váyase a Iberred, al link de Iberred, y dependiendo de cuál es su país, usted ahí hace clic y mira el texto penal. Y ya le es más fácil corroborar en la misma web si hay alguna modificación al respecto, pero siempre le sirve como un pantallazo. En Panamá, nosotros tenemos en el libro segundo del Código Penal, dentro del título segundo, delitos contra la libertad, un capítulo cuarto que habla delitos contra la libertad de reunión y de prensa. Malo, 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 malo que condensen tantas figuras delictivas dentro de un mismo capítulo. Hay 3 artículos del 169 al 171 y fíjense que yo he encerrado en rojo el artículo que habla de la prensa. Y aquí cuando hablamos de prensa nos estamos haciendo referencia a la libertad de expresión. Y dice así, quien ilícitamente impida la publicación de libros o la libre circulación o emisión de prensa escrita o hablada, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. La conducta ilícita aquí es impedir la circulación o la emisión de cualquier medio de comunicación escrito o hablado, pero con una característica: ilícitamente, porque hay requisitos, hay parámetros que la propia norma señala y que ya vimos en la Convención Americana, que habla específicamente, fíjese aquí, Panamá es suscriptor, se afecta la reputación de los demás, no hay una fundamentación, no hay algo que evidencie, se afecta la seguridad nacional, el orden público. Y hay que tener también en estas cuestiones, yo diría que es importante que se legislara sobre en qué momento estamos ante una situación que afecta a la seguridad nacional, el orden público. Eso es importante. Nuestra Constitución, en el artículo 37, eleva a garantía fundamental, el capítulo primero. Habla de garantías fundamentales, título tercero, derechos y deberes individuales y sociales. Dice que toda persona habla de la garantía de la libertad de expresión. Cuando dice toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa. Pero fíjese aquí, mire, pero existen las responsabilidades legales, claro, porque es un derecho, pero a la vez es un deber, cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público. Bien, mis queridos cibernautas, yo he tratado de llevar a ustedes estas herramientas para que antes de emitir una opinión sobre cualquier situación acaecida en el hemisferio norte o en sus países, vuestros países, usted busque primero la constitución de su país, su código penal,
y los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. Busque y fórjese usted mismo o usted misma en base a los hechos que usted vea o escuche. Fórmese su propia opinión para que cuando usted hable no se convierta en un repetidor, en un muñeco o una muñeca repetidora de lo que escucha o ve en la radio, en la televisión, le dijo una amiga. Fórjese su propia opinión. ¿Cómo se la puede forjar? Yendo a la fuente. Espero que la finalidad de estos conversatorios, de estas reflexiones, haya surtido efecto. Espere las próximas que estaré presentando en unos minutos. Muchísimas gracias. Les recuerdo una vez más, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, es totalmente gratis. Aquí yo no estoy pidiendo donaciones ni apoyos de ninguna clase. Suscríbase si no se ha suscrito, si ya se suscribió, mantenga la suscripción. Si le gustó el video, dele like y comparta. Que Dios los bendiga ricamente. Nos vemos pronto.